Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Nicolás Patiño Meneses. A continuación voy a presentar mi shortcuts sobre la clase de Poder, Cultura y Memoria basado en el tema la religión. La religión como forma de poder, cultura y memoria, claro, está basado en Colombia, ¿cierto? Primero hay que tener una visión de qué es la religión. Entonces, la religión tenemos que es un sistema de creencias, prácticas y rituales que conectan a las personas con una realidad trascendente, divina o sagrada. En Colombia, la religión ha jugado un papel fundamental en la formación de la identidad cultural y social de un país. La mayoría de la población colombiana se identifica como católica, aunque en las últimas décadas ha habido un crecimiento significativo de otras religiones, como el protestantismo y el pentecostalismo, ¿cierto? Por otra parte, tenemos pues que la religión católica tiene sus intereses extranjeros, porque ha sido históricamente una fuente de influencia extranjera, especialmente en la Iglesia romana, en la católica romana. El Vaticano ha jugado un papel significativo en la formación de la Iglesia católica en Colombia, y muchos sacerdotes y obispos colombianos han sido formados en seminarios extranjeros. Además, la Iglesia católica en Colombia ha recibido apoyo financiero, logístico, de organizaciones internacionales. También tenemos por otro lado el papel del Vaticano. El Vaticano ha jugado un papel fundamental en la historia de la Iglesia Católica en Colombia. La Santa Sede ha influido en la política y la sociedad colombiana a través de sus relaciones con el gobierno y la jerarquía eclesiástica local. El Vaticano también ha tenido un factor importante en la promoción de la paz y la reconciliación en Colombia, especialmente durante el proceso de paz en el del gobierno y las FARC. También tenemos algo llamado la gente de Dios. La gente de Dios se refiere más que todo a los miembros de la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas que se dedican a servir a Dios y a sus prójimos. En Colombia hay muchos ejemplos de personas y comunidades que han dedicado su vida para servir a los demás, especialmente en las áreas como la educación y la salud. Por otro lado, también tenemos que la religión tiene una relación muy directa con la academia. La religión colombiana ha tenido una relación compleja con la academia. Por un lado, la Iglesia Católica ha sido un factor importante en la educación y ha fundado muchas instituciones educativas en el país. Pero por otro lado, la academia ha sido criticado con la influencia de la religión en la sociedad y ha cuestionado la autoridad de la Iglesia en las áreas como la ciencia y la moral. Entonces vemos acá como hay una cierta relación entre la gente de Dios y la relación con la academia, porque de cierta forma con el pasar de los tiempos se ha unido la una con la otra. Por ejemplo, la gente de Dios, como recién lo mencioné, es la gente que se dedica a servir a través de la iglesia. Y muchas de estas personas han instaurado iglesias para, por este medio, ayudar a las personas, por ejemplo, en la academia. Y crean instituciones, colegios, con el fin de servir educativamente, y por medio de estos crean lazos con
con fundaciones, cárceles, hospitales y entre otras cosas. También tenemos cómo surge ya la religión en Colombia y su papel en la toma de decisiones, por ejemplo, en lo político, en lo social y en la guerra. Claro está que antes de avanzar, también queda recalcar que cuando hablamos de la relación con la academia, a pesar de que la religión ha instaurado varios colegios para realizar su papel de gente de Dios, también entra la ciencia y la moral a cuestionarlos. Más que todo la moral de lo bueno y lo que es malo. Y que sí nos debemos de basar en la iglesia entre lo que es bueno y lo que es malo para tener un concepto propio fundado sobre la moral. Y la ciencia y la religión obviamente cuestionándose las unas a las otras. Y muchas veces vemos cómo en las academias limitan el acceso de la ciencia con tal de no contradecir sus ideales, pero tampoco la niegan dentro de lo educativo. También tenemos entonces, como decía, cómo surge la religión en Colombia y su papel en la toma de decisiones. Entonces, la religión en Colombia surgió con la conquista española en el siglo XVI. La Iglesia Católica se estableció en el país y jugó un papel fundamental en la formación de la sociedad colonial. A lo largo de la historia de Colombia, la religión ha jugado un papel importante en la toma de decisiones políticas y sociales, especialmente en áreas como recientemente lo acabo de mencionar, en la educación y la familia. ¿Cierto? Entonces, durante el periodo colonial, la Iglesia tenía el control sobre múltiples aspectos de la vida social y política. Administraba la educación, los hospitales, los cementerios, los registros de nacimiento y defunción, e incluso intervenía en temas de herencia y matrimonios. La religión, era obligatoria, y cualquier persona que practicaba una religión espiritualmente contraria a la católica era perseguida. Esa religión era prohibida y era castigado el que la profesara. Todo cambia tras la independencia en el siglo XIX. Aunque Colombia intentó separarse del dominio de la iglesia en algunos momentos, por ejemplo durante los periodos del liberalismo radical, el catolicismo siguió predominando y volvió a fortalecer en los gobiernos conservadores. La Constitución, del 1886 declaró el catolicismo como la religión oficial del Estado, reafirmando su poder institucional. Entonces, ya como hablamos de aquí de un liberalismo radical con la intención de separar este poder de la iglesia, la política, pero a la vez hablamos que el Estado reafirma el poder institucional de la iglesia, surge otra situación, que es la relación con los liberales y conservadores. Listo, entonces la religión en Colombia ha tenido una relación compleja entre los partidos políticos liberales y conservadores. Históricamente, la Iglesia Católica ha estado más cerca del partido conservador, que ha sido más afín a sus valores y doctrinas. Pero esto ha tenido unas contras en la violencia, porque estos partidos liberales y conservadores y la iglesia apoyando a los conservadores debido a que sus valores eran más compatibles, se generan algunas guerras. Por ejemplo, la guerra civil del siglo XIX. El catolicismo tuvo una fuerte disputa entre liberales y en varias guerras civiles como la del 76 y 85. Los enfrentamientos estuvieron marcados por la defensa o el rechazo o control del clerial. Los conservadores incluso justificaban sus luchas armadas como guerras santas, y muchos sacerdotes participaron activamente en la movilización de estos combatientes.
predicando que pelear era una forma de proteger la verdadera fe. Entonces vemos cómo incluso la iglesia comenzó a protagonizar esta guerra con el fin de defender sus ideales y poder político mediante los conservadores. También tenemos por otro lado la violencia, una década de violencia que fue del 48 al 58. En ese periodo, los sectores más religiosos, particularmente el Partido Conservador, usaron el catolicismo como forma de identificar enemigos políticos en algunos pueblos. La afiliación religiosa estaba tan ligada a la afiliación partidista que se atacaban a quienes se salían del molde católico conservador, acusándoles de herejes o enemigos de Dios. Incluso hubo sacerdotes que apoyaban activamente a grupos armados que eran conservadores. Por otro lado, tenemos ya un conflicto armado contemporáneo. Aunque el conflicto entre guerrillas, paramilitares y el Estado ha tenido motivaciones políticas, sociales y económicas, la religión ha seguido desempeñándose roles importantes en algunos casos. Líderes religiosos han sido mediadores de paz, mientras que otras iglesias han sido utilizadas como refugio o blanco de ataques. Además, algunos sectores armados han recurrido a discursos religiosos para justificar acciones violentas o para obtener legitimidad ante las comunidades. Debido a esto ya surgen unas relaciones corruptas con las guerrillas. Desafortunadamente han habido casos y relaciones corruptas entre la Iglesia católica y grupos guerrilleros. Por ejemplo, el ELN, que tiene raíces en grupos católicos radicales influenciados por el marxismo y la teología de la liberación. Varios de sus fundadores fueron sacerdotes o laicos con formación religiosa, como Camilo Torres Restrepo, un sacerdote colombiano que se unió a la guerrilla y murió en combate en 1966. En zonas de fuerte control guerrillero hubo religiosos que facilitaron el cobro de impuestos y revolucionaron a empresas o sirvieron como canales de comunicación entre la insurgencia y comunidades locales bajo la excusa de mantener la paz. Debido a esto también surgieron otras cosas. Hubo denuncias del uso de iglesias o casas parroquiales como el refugio temporal para guerrilleros. Tenemos casos en los que se han visto envuelta a la iglesia en relatos también de comisión de la verdad de forma positiva. Uno de ellos fue John Freddy Vázquez, que fue un sacerdote católico del municipio de San José de Apartado, ¿cierto? Él fue asesinado en 2002 en medio de un contexto extremadamente complejo de la violencia de las Autodefensas Unidas Colombianas y el Frente de las FARC, ¿cierto? Según varios testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, el sacerdote no solo denunciaba públicamente los abusos de los grupos armados ilegales, sino que también señalaba con valentía las omisiones del Estado, las ejecuciones extrajudiciales y poder económico y político que operaba entre los partidos, detrás del paramilitarismo en la religión, ¿cierto? Entonces también tenemos la relación del narcotráfico, que varios sacerdotes como Efraín Guzmán se vieron relacionados con el ELN y las FARC para promover el narcotráfico, y su relación política la religión, que era una relación directa debido a los partidos conservadores y liberales, ¿cierto? Entonces, como conclusión a este podcast, tenemos que en Colombia la religión, especialmente la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, ejercen el poder significativo que influye tanto positivamente como negativamente en la política, cultura y vida social. Ha sido motor de paz y educación y acompañamiento a comunidades vulnerables,
pero también ha intervenido en decisiones del Estado laico, bloqueando leyes sobre derechos sexuales, reproductivos y promoviendo estereotipos excluyentes, mezclando fe con proselitismo político, y su presencia en la educación y su capacidad de moldear normas sociales y su poder económico mediático que lo convierte en una fuerza capaz de movilizar, ya sea por positivamente o por la manipulación a la sociedad según sus intereses. Entonces vemos también como la iglesia pues tiene poder encima de la cultura, la política y la sociedad, incluso sobre el Estado laico, bloqueando leyes, normas que van en contra de sus intereses. Entonces la iglesia sigue teniendo la misma fuerza que tenía en la colonia, tal vez un poco menos, pero bajo cuerdas sigue influyendo mucho en muchas decisiones. Espero les haya gustado.